Bendiciones para todos. ¿Qué tal? En esta ocasión quiero compartirles la palabra del Señor y el tema que voy a compartirles en esta enseñanza es el arrepentimiento. ¿Cómo es el tema? El arrepentimiento. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe en este momento. Espíritu de Dios, ven y gobierna nuestros corazones. Gobierna nuestro espíritu, alma y cuerpo. Toma nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos para que tu palabra pueda hallar la cabida en nuestra vida, para que tu palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu. Enséñanos, Señor, corrígenos, repréndenos, redarbúyenos, Señor, que tu palabra sea hoy ese espejo, que tu palabra sea hoy ese martillo, que tu palabra sea hoy esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma del Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido. Enséñanos tu palabra. Amén y amén. Hablemos entonces, queridos, del arrepentimiento. El arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nuestra felicidad en la vida y por toda la eternidad. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Lo motiva el amor a Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Queridos, hay una necesidad de arrepentimiento. Esta es una necesidad que hay en todo el mundo de arrepentimiento. El Señor ha declarado que ninguna cosa impura puede heredar el reino de los cielos. Nuestros pecados nos vuelven impuros e indignos de morar en la presencia del Padre Celestial. Esos pecados también llenan de angustia el alma. Mediante la expiación de Jesucristo, nuestro Padre Celestial, allí en la cruz del Calvario, Él nos ha preparado el único camino por el cual podemos ser perdonados. Jesucristo ya padeció el castigo de los pecados, a fin de que tú y yo seamos perdonados si nos arrepentimos sinceramente. Al arrepentirnos y confiar en su gracia salvadora, seremos limpios del pecado. Queridos, hay unos elementos básicos o unos elementos para el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es un proceso doloroso que nos lleva al perdón y a la paz duradera. El profeta Isaías dijo: si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Queridos, el Señor ha prometido que el que se arrepiente es perdonado. El que se arrepiente de sus pecados, el Señor lo perdona. Y Él ya se olvida de esos pecados, no se acuerda más de nuestros pecados. El arrepentimiento entonces nos debe producir esa fe en nuestro Señor Jesucristo. El poder del pecado es grande, pero para librarnos de ese pecado debemos volvernos a nuestro Padre Celestial, orar con fe y actuar como Él nos manda a hacerlo. Es posible, amigo, que Satanás trate de convencerte de que no eres digno de orar y que nuestro Padre Celestial está tan molesto con nosotros que no nos va a escuchar, que no va a escuchar nuestras oraciones. Esto es una mentira del diablo.
nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a ayudarnos. Si acudimos a Él con un corazón arrepentido, Él tiene el poder de sanarnos y de ayudarnos a triunfar sobre el pecado. Amigo, hermano, el arrepentimiento es un acto de fe en Jesucristo. El reconocer que somos pecadores, Él nos perdona si nosotros reconocemos que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, si nos arrepentimos, Él nos perdona y pasamos de muerte a vida. Nuestra vida empieza a tornarse diferente. Entonces, ojo, debemos reconocer para ser perdonados que hemos pecado. Debemos reconocer que hemos pecado para arrepentirnos, para que el perdón de Dios llegue a nosotros. Entonces, el perdón de Dios nos produce ese arrepentimiento. Amigos, hermanos, este es un tema muy serio hoy en la iglesia y en el mundo entero. Necesitamos arrepentirnos de todos esos pecados que albergamos o que cometemos a diario. Entonces, para que haya ese proceso de arrepentimiento, se debe producir una tristeza, según Dios, en nosotros. Esa tristeza nos lleva a confesar, a gemir. Oiga, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanza misericordia, según Proverbios 28:13. Para recibir el perdón es esencial e importante estar dispuesto a confesar ante nuestro Padre Celestial todo lo que hayamos hecho. Debemos arrodillarnos ante Él y reconocer nuestros pecados, confesar esa vergüenza, esa culpa y suplicarle su ayuda, que nos perdone. El pecado es una violación a la ley y al mandamiento de Dios. Por ello, nosotros debemos confesar esos pecados. Dijo el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ojo, hay muchos enfermos hoy en día porque no hemos confesado el pecado. Mucha gente tiene dolores de hueso porque no han confesado ese pecado. Escucha, David dijo: mientras callé, mientras encubrí mi pecado, mis huesos se envejecieron. Pero cuando lo declaré y confesé mi pecado, tú me perdonaste, Señor. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de ese pecado. El Señor Jesucristo nos libra de todo pecado cuando nosotros nos arrepentimos y le confesamos a Él ese pecado. Él nos libra. Después de este arrepentimiento, querido hermano, viene la bendición de Dios a nuestras vidas. Ojo, cuando nos arrepentimos, el Señor trae sobre nosotros su bendición. Nos perdona, su sangre nos limpia. Y cuando ya somos limpios y hemos adquirido esa pureza y esa santidad que hemos recibido a través del perdón, el Espíritu de Dios viene y nos llena de su poder y de su presencia para que nosotros podamos emprender ese viaje, ese camino
de ir y predicar el Evangelio como lo manda el Señor en Mateo 28. Entonces, cuando ya nos arrepentimos, ya el Señor nos limpia y tenemos el don de Dios, el poder de Dios para poder ir y predicar el Evangelio de vida a toda criatura, a toda persona. Querido hermano, muchas personas necesitan de Dios, pero Dios te ha puesto a ti y a mí para que hoy tomemos una decisión de arrepentirnos y el Señor nos lave y nos llene para que podamos ir a bendecir a otros. Tú eres un instrumento que Dios necesita para llevar su palabra y para llevar arrepentimiento a muchas vidas que están alejados o apartados de Dios. Dile: Señor Jesús, gracias por hacérmelo entender. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Y pido que tu Santo Espíritu venga a mi vida, me llene para yo ser ese instrumento, para yo ser ese portador de buenas noticias, para yo ser ese de los pies hermosos que anuncio la paz, que anuncio la salvación y el Evangelio de Jesucristo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Conviértete en ese anunciador, en ese comunicador de buenas noticias, porque el Evangelio son buenas noticias. Que Dios te bendiga. Les deseo un excelente día. Que el Espíritu de Dios pueda descender sobre ti. Yo sé que el Espíritu de Dios hoy está sobre ti y está obrando en tu vida, porque hoy empezarás a emprender un nuevo viaje. Ahí está el Espíritu de Dios sobre ti. Gracias. Que la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor esté sobre cada uno de ustedes. Hasta pronto. Bendiciones.